Amén. Gloria a Dios, bienvenidas hermanas, que el Señor las bendiga. Comenzamos hoy con un nuevo estudio, una serie de estudios que está hecho por el pastor Juan Hernández, es un pastor de México, y es una hermosa enseñanza para muchas de las personas nuevas que recién comienzan, ¿verdad?, en el camino del Señor, y un poquito también para nosotros, para hacernos recordar de dónde nos sacó el Señor, amén. Así que vamos a comenzar con una oración. Señor, te damos gracias en esta tarde por este hermoso día que tú nos has dado, por el privilegio de llegar nuevamente delante de tu presencia, a aprender de ti, Señor, a ver lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor, y para ver y confirmar las maravillas que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, gracias por tu salvación, gracias por tu sacrificio, gracias por esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Señor, y en esta hora te pedimos que tu Espíritu Santo tome control de nuestras mentes, de nuestros corazones, para que esta palabra que nosotros vamos a estudiar hoy, Señor, haga raíz en nuestro corazón y podamos ponerla por obra. Señor, no solo para nuestra bendición, sino para ser de bendición a otros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy comenzamos con este tema, la antigua y la nueva manera de vivir. Nosotros sabemos que cuando venimos al Señor y entregamos nuestras vidas a Él, comenzamos una nueva vida, ¿verdad? Eso significa que antes de conocer al Señor teníamos otro tipo de vida. Y vamos a ver qué nos dice la palabra acerca de todo esto. ¿Quién quiere buscar Hechos 2:40? Y si usted lo encuentra, ya sabe la dinámica, lo lee. ¿Ven? Hechos capítulo 2, versículo 40. Amén. Amén. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Amén. Vamos a esperar que se vaya la moto. Amén, gloria a Dios. Dios le decía, ¿lo podés volver a leer? Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Ya en los tiempos del Señor había una generación perversa. ¿Cuántos pueden decir qué tipo de generación es la que vive hoy sobre la faz de la tierra? Lo mismo, ¿verdad? Una generación perversa. Y yo creo que se ha agravado más la perversidad de la gente. Hoy día no se puede entender cómo hay gente que puede causar tanta maldad, que puede hacer tanto daño a otras personas, ¿verdad? Y se nos vienen a la mente estos últimos ataques de terroristas, y vemos los narcotraficantes en toda la tierra, las cosas que hacen, y se nos vienen a la mente tantas cosas, y nosotros decimos: Señor, ¿cómo puede haber personas tan malas? ¿Cómo puede haber personas que programen y piensen tanto mal? Lamentablemente, el ser humano, desde la caída de Adán y Eva, ha vivido una vida en perversidad, una vida en pecado. ¿Quién quiere buscar y leer Efesios 2, del 1 al 3? Efesios 2, del 1 al 3. Amén. Y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Gracias a Dios que Él nos alcanzó con su misericordia, porque nosotros éramos iguales que las personas que hoy vemos que hacen tanta maldad. Y uno puede decir, ay, hermana, yo nunca cometería semejantes crímenes. Uno no sabe, porque guiados por Satanás o guiados por el enemigo, uno realmente no sabe. Si no hubiera llegado a matar a alguien o en el anhelo de buscar algo nuevo no se hubiera metido en las drogas y no vendería drogas o no estaría en la prostitución, ¿verdad? Uno no puede decir. Uno no puede decir porque nosotros, como dice acá el apóstol, éramos iguales que estas personas. Dice el versículo 1, dice, y Él, hablando de Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabas, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Antes de conocer a Dios, nosotras estábamos muertas en el pecado. Muertas pensábamos que teníamos vida, pero estábamos muertos espiritualmente. Y eso habla, ¿verdad?, en Génesis, cuando Dios le dice a Adán y Eva, no coman del fruto porque ciertamente moriréis. Y no solo estaba hablando de la maldición del pecado, que iban a morir físicamente, sino la separación espiritual, la muerte espiritual que ellos iban a experimentar por medio de la desobediencia. Tanto Adán como Eva caen, pecan, desobedecen y, como dice la Escritura, por medio de un hombre entró la muerte a toda la humanidad. Pero por medio de otro hombre entró la vida. ¿Y ese hombre quién es? Cristo Jesús, amén. Nosotros, antes de conocer a Dios, estábamos muertos en delitos y pecados. Una vez que el Señor nos alcanzó, nacimos de nuevo a una vida en Cristo. Esta generación, o la generación que vive fuera de la voluntad de Dios, vive conforme al príncipe de las tinieblas. ¿Se acuerda que hace semanas atrás hablamos de los dos reinos? El reino de la luz y el reino de las tinieblas. Aquellos que no tienen a Cristo como su Salvador personal pertenecen al reino de las tinieblas. Aquellos que sí tenemos a Cristo en nuestro corazón, pertenecemos al reino de la luz, al reino de Dios. Y la gente que no conoce a Dios vive conforme a la voluntad del enemigo. La corriente de este mundo es conforme al espíritu de Satanás. Conforme a esta corriente estuvimos viviendo nosotros en otro tiempo. Y lamentablemente, hay que decirlo, muchos todavía como que no quieren salir de esa manera de vivir, y a pesar de que han venido a Cristo, siguen viviendo una vida que no refleja el poder de Dios, que no refleja la gloria de Dios como tiene que ser. Esta gente, así como nosotros antes de conocer al Señor, pensábamos que hacíamos nuestra propia voluntad, pero en realidad estábamos complaciendo en ese entonces a nuestro amo, que era el enemigo, ¿verdad? Siguiendo los deseos de nuestra carne, como dice acá Efesios, y actuando según nuestros propios pensamientos. A toda esta manera de vivir ya hemos renunciado, ¿verdad? Ojalá que sí. Ojalá que ya hayamos dicho, Señor, yo ya no quiero vivir más de la manera que vivía antes, porque sé, primero, que no trae bendición y
y no reflejo la gloria de Dios. No muero cada día como tenemos que morir, como dice el Señor, ¿verdad? Que tenemos que crucificar nuestro yo para vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a ver un poquito lo que se le llama al viejo hombre, o el viejo hombre, o la antigua naturaleza, ¿verdad? Siempre decimos que cuando nos referimos al hombre, no solamente hablamos del sexo masculino, sino que como ser humano, ¿verdad? Como raza humana. Vamos a estar viendo Efesios, ahí nomás, 4, 22 al 24. Se les pidió despojarse del hombre viejo al que sus pasiones van destruyendo, pues así era la vida que llevaba, y renovarse por el espíritu desde dentro. Revístanse pues del hombre nuevo, el hombre según Dios que Él crea en la verdadera justicia y santidad. Amén. ¿Alguno tiene otra versión? ¿Qué versión tenés? Es, no sé, la católica que traigo. Oh, ok. Sí, la Reina Valera. Ajá. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Eso es Efesios 4, ¿verdad? 22 al 24. Sí. Ok. Amén. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojados. Despojados. ¿Qué significa despojarse? Dejar la vida vieja y empezar a la nueva. Deshacerse, quitarse. Uno cuando se despoja de algo es porque ya no lo quiere más. Nosotras como mujeres tendemos, ¿verdad?, a juntar cositas de acá, cositas de allá, y flores y floreros y cajitas y, ¿verdad?, de todo. Pero a veces uno se cansa y dice, ok, ya estuvo. No quiero tener más este cachivache, ¿verdad? Lo tiro. Uno se despoja, lo saca y en cierta manera es como que lo desprecia, ¿verdad? Ya no lo satisface. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice acá. Despójense. Miren el viejo hombre con toda la naturaleza pecaminosa, con toda la perversidad que hay. Detesten el viejo hombre. Que ustedes mismos puedan decir, yo ya no quiero esto porque no me satisface, no le encuentro placer, no le encuentro, como quien dice, no le encuentro la gracia a estar viviendo de la misma manera que vive el mundo. Efesios, entonces, 4, 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está, ¿qué? Viciado. ¿Qué significa viciado? Contaminado. Adicto a ciertas cosas. Adicto a ciertas cosas. Esa conclusión me gustó. Adicto a ciertas cosas. ¿Y a qué cosas? Como dice ahí, ¿conforme a qué? A los deseos engañosos. Y vez tras vez nosotros vemos cuál es el engaño de Satanás. Satanás nos presenta situaciones donde podemos decir, esto está bien lindo, me gusta, no sé, un ejemplo. Encontramos en nuestro lugar de trabajo, ¿verdad? A alguien se le cayó dinero. Y la tentación, ¿verdad?, que a veces dicen, voy a dejar que se vaya, total, se le perdió, se le cayó, ¿quién se va a enterar?
y hay veces que están esperando eso, ¿verdad? Que se vayan y agarran el dinero y, como dicen, founders keepers, ¿verdad? El que se lo encontró, se lo puede quedar. Ahora, si pasa una situación así, ¿es que usted lo encontró? ¿Realmente lo encontró? No. No lo encontró. Porque miró uno que se le cayó. ¿Verdad? Exactamente. O sea, engañoso. Engañoso. Bueno, a muchos dicen, la otra vez habíamos, una persona cristiana había ido al mercado y había pagado y la cajera le dio más dinero del que le tenía que dar. Y esta persona salió contenta. ¡Bendición de Dios! No se da cuenta que cuando haga la cuenta esta cajera va a tener que de su bolsillo poner dinero para compensar la equivocación que tuvo. ¿Fue bendición de Dios? No, yo me parece que fue una prueba de Dios para ver qué tipo de corazón o qué corazón tenía esta persona. Por eso dice, deseos engañosos. Todo lo que presenta Satanás, primero como lindo, como bello, como satisfacción, es mentira. Aquellas personas que cometen adulterio. Al principio, ¿verdad? Todo bárbaro, qué lindo, me entiende, me escucha, está mejor que mi esposa o que mi esposo, o que mi novia o que mi novio. Pero a medida que va pasando el tiempo, hay un conflicto ahí. Ya no está tan lindo, no está tan lindo el estar con uno o con otro. Ya no hay satisfacción. Ya uno piensa, ¿y ahora cómo hago para salir de esta? Y rogando siempre que la otra persona no se entere, porque si no pierde su matrimonio, pierde su familia. El engaño de Satanás siempre muestra todo al principio muy lindo, pero a medida que va pasando y practicamos el pecado, nos vamos dando cuenta que era una mentira y que es todo para destruir nuestras vidas, para destruir todo lo que Dios nos dio. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Si en este momento a usted le viene algún versículo que se acuerde de en cuanto a lo que estamos hablando, coméntelo. ¿Verdad? Porque yo, por ejemplo, tengo algunos versículos, pero a lo mejor a usted le viene a la mente otro versículo que aplica también a esto. Coméntenlo. ¿Amén? Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a nuestra mente? Que la tenemos que renovar por medio de ¿qué? Del conocimiento de su palabra. Si yo no leo la palabra de Dios, no voy a conocer nunca lo que Él quiere para mi vida. Y hace unos meses atrás nuestra hermana Susana trajo un estudio, ¿verdad?, de qué es lo que producía, qué es lo que, todo lo que la Escritura tenía de beneficio para nuestras vidas. Y uno de ellos era el estar firmes, el conocer lo que viene de Dios, lo que viene del enemigo, ver las promesas de Dios cuando estamos pasando por momentos difíciles. Si yo no conozco la palabra de Dios, nunca voy a poder renovar mi mente. La salvación es instantánea, como después lo vamos a ver. La salvación es instantánea, pero el crecimiento, la santificación va creciendo de a poco por medio del estudio de la palabra. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según ¿quién? Dios. ¿En qué? En la justicia y santidad de la verdad. En la justicia y la santidad de la verdad. Yo creo, al menos es mi experiencia, el mundo, y cuando hablamos del mundo, ¿verdad?, hablamos de lo que es el sistema que gobierna la mente del ser humano. El mundo ha demostrado que no tiene nada bueno, que no tiene nada bueno. Ha demostrado que lo único que el enemigo quiere es que nosotros nos enfoquemos en nosotros mismos, que nos complazcamos a nosotros mismos, que digamos,
de aquí en adelante yo voy a hacer lo que a mí me parece porque yo tengo derecho a sentirme bien, a sentirme cómoda, y nos ha movido de la palabra de verdad, nos ha movido de la verdad de Cristo, que Él mismo predicó cuando estuvo en la tierra. Él se sacrificó, se dio a sí mismo por la raza humana. Yo pienso que si el Señor no hubiera sido 100% hombre y 100% Dios, yo pienso que el Señor hubiera, ¿verdad?, pensado de la misma manera que pensamos nosotros hoy día. ¿Por qué tengo que pensar en el otro? ¿Por qué siempre tengo que ponerme en segundo plano y hacer lo que le gusta a los demás? O lo que los demás esperan de mí y yo nunca puedo hacer lo que yo quiero. Y sabe una cosa, hermana, usted lo puede hacer. Usted puede levantarse un día y dice, de aquí en adelante voy a complacerme a mí misma y se acabó. No voy a complacer a nadie más. Le va a resultar divertido y bueno los primeros meses. Pero después, cuando uno empieza a ver que ya no hay satisfacción en lo que hace. Comentaba un pastor americano que escuchó un reportaje que le hicieron a Jim Carrey. Sí saben el actor, ¿verdad? Jim Carrey. Y él decía, este actor decía, ojalá la gente pudiera entender. No, él dijo, yo quisiera que todo el mundo fuera rico y que todo el mundo hiciera lo que le gusta hacer para que se dé cuenta que no es verdad, que el dinero no da la felicidad, que lo que uno puede alcanzar de poder, de dinero, de fama, no llena ese vacío espiritual que tiene todo ser humano. Dios es el que ha venido a morir por nosotros y ha venido a llenar ese vacío que nuestro corazón siente. Si nosotros realmente nos queremos sentir bien, nos queremos sentir que está con un sentido de llenura, un sentido de estar bien con el Señor, de querer obedecer a Dios, sacrifiquémonos a nosotros mismos y demos lo mejor para el Señor. Y uno dice, ok, yo quiero servir a Dios. Hermana, yo no quiero servir a nadie más, yo quiero servir a Dios. Pero el servir a Dios es servir a los demás. Es a lo mejor orar por alguien. Es a lo mejor darle una palabra de aliento. Es venir a la iglesia, es congregarnos juntos, es alabar al Señor juntos. El servir a Dios es darme hacia los demás. La misma palabra del Señor nos enseña que somos todos un cuerpo. Y como cuerpo nos necesitamos el uno al otro. Pablo dice, porque no soy oído, no soy del cuerpo. Porque no soy mano, no soy del cuerpo. Cada uno tenemos un lugar diferente en el cuerpo de Dios. Y hasta que nosotros no los buscamos por medio de la oración y el aprendizaje de la palabra, nunca vamos a entender cuál es nuestro lugar. A lo mejor somos un pinky o, ¿verdad?, un cabello. A lo mejor otros son los ojos. No sabemos, ¿verdad?, qué espacio llena cada uno. Pero si queremos servir al Señor y sentirnos realizados, no solo como personas, sino como hijos de Dios, tenemos que servir a Dios despojándonos de todo el engaño que hasta ahora el enemigo nos ha traído. El egoísmo y el pensar solamente en nosotros. ¿Quién quiere leer Colosenses 3:9? Colosenses 3:9. ¿Alguien lo tiene? Amén. No mintáis los unos a los otros, habiendo
habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Amén. A ver, ¿qué hechos me puede decir usted que teníamos antes como viejos hombres? Nosotras más como mujeres. Y bueno, uno como dice ahí, mentir, tal vez, no mientan. Mentir, La hipocresía. la hipocresía, Envidia. envidia. El sometimiento a nuestros esposos. Ay, 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 el sometimiento a nuestros esposos. Esa es una grande, ¿verdad? Esa es una grande. Pero, ¿qué otra cosa más? Y si vamos a Gálatas 5:20, usted va a encontrar una lista, ¿verdad? Que dice, Dios mío, ¿puede una persona tener tanto? A lo mejor usted dice, ay, yo no los tengo. Vamos a leer. Gálatas. Hechos Corintios, Gálatas 5:20, y esto ya lo leímos hace unas semanas, pero vamos, y después hay otra lista, pero tampoco no vamos a ir ahí ahora. Gálatas 5, los celos, Iras. ah, aquí está toda la listita, ¿verdad? Vamos a leer, yo se lo leo. Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisieres. Muchas veces nosotros queremos agradar a Dios, pero la carne lucha contra el Espíritu Santo, y muchas veces nosotros le damos tanto lugar a la carne que apagamos el espíritu. Versículo 18. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea que hay más todavía, cosas semejantes a estas. Y usted me dice, ay hermana, yo no cometí homicidio, a lo mejor no adulterio, no fornicación, no idolatría, no hechicerías, pero que, como decía Elizabeth, la envidia, el enojo, las iras, la contienda, los celos, la vanagloria, el orgullo. ¿Cuántas cosas y cuántas cosas todavía tenemos que seguir trabajando? Sin embargo, la palabra del Señor nos dice, dejen de hacerlo. Y si la palabra de Dios nos dice que dejemos de hacerlo, es porque podemos. Lo que pasa que muchas veces, o la mayoría de las veces, no queremos. Estamos tan acostumbrados a vivir que ya es lo natural. Cuando me machuco un dedo con una puerta, ¿qué hago? ¿Canto gloria a Dios? ¿Verdad que no? ¿Qué sale primero? Y, ¿verdad? Siguen las palabritas. Es automático, es el viejo hombre. Pero dice que nosotros tenemos que luchar. Dice, despójense de ese viejo hombre, sáquenlo de ustedes, pónganse la mente de Cristo, renueven su mente por medio de la palabra de Dios. O sea que es algo que se tiene que practicar para poder llegar a hacerlo. Usted fíjese que cuando son los niños, ¿verdad? Cuando nacemos y vamos creciendo, a los niños no hay que enseñarle a mentir. A los niños no hay que enseñarle a desobedecer. A los niños no hay que enseñarle a ser egoísta. Ese es mine, esto es mío, ¿verdad? Y se lo saca al otro niño que está jugando. La mala naturaleza, la vieja naturaleza, el hombre de pecado ya viene con nosotros. Nosotros tenemos que despojarnos, tenemos que hacer todo lo posible para dejar de hacer las obras que son de la carne. Vamos a leer Romanos 6:6.
Romanos capítulo 6, versículo 6. ¿Alguno la tiene? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, pagó por nuestros pecados. Él llevó en sí la carga de nuestros pecados. Y fíjese lo que dice el apóstol. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Cuando yo vengo al Señor, ¿se acuerda que estudiamos esto la semana pasada en cuanto al bautismo, las personas que se bautizaron? Era el símbolo de la muerte de Cristo. Al bajar a las aguas y al subir de las aguas era una representación de lo que es nacer de nuevo a la vida en Cristo. Fuimos crucificados, nuestra manera de vivir mundana fue crucificada con el Señor. ¿Y qué pasa cuando una persona, sigue pasando, ¿verdad? Pero cuando eran crucificadas las personas, ¿qué pasaba? Morí. No solo que moría, sino que las pocas horas que le quedaban de vida, ya no podía moverse, ya no podía hacer nada, ya no podía ni respirar siquiera en los últimos minutos de la crucifixión. La crucifixión quiere decir dolor, quiere decir muerte, significa que yo ya no voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo cuando vivía en la vieja manera de vivir, o de la manera que vivía el viejo hombre. Si yo proclamo y declaro que fui crucificado con Cristo, tengo que sujetarme a lo que significa la crucifixión. Ya no más los deseos de la carne. Tengo que decir que no a cada situación que se presente. ¿Lo vamos a poder hacer siempre? No, lamentablemente, ¿verdad? Es algo de todos los días, vamos a seguir cayendo. Pero nuestra meta tiene que ser poder dominar el viejo hombre y crucificarlo con todos sus deseos y vivir a una vida nueva que es la vida de Cristo. La forma como vivimos antes se llama vivir según la carne, vivir según el viejo hombre. El viejo hombre es egoísta, es malo, es impuro, le gusta lo malo y ve a lo malo como bueno, ¿verdad que sí? Ve todo lo que realmente va en contra de la palabra de Dios, lo ve como bueno. Esa es la naturaleza del hombre viejo. Está dominado por impulsos y sentimientos negativos, como recién hablamos, el enojo, la envidia, etc. Ahora bien, ¿cómo arreglamos todo esto? ¿Cómo podemos vivir una vida que no demos honor al viejo hombre? Cristo, con su muerte, crucificó nuestro viejo hombre, como recién leímos en Romanos 6:6. Vamos a Corintios 5:14. ¿Primera? Segunda de Corintios 5:14. 14 y 15. Y dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para él, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Como hablábamos recién, por medio de Adán entró el pecado a la raza humana, pero por medio de Cristo
entró la vida eterna, la gracia, la salvación. Y cuando nosotros entendemos todo lo que Dios hizo, nos tiene que motivar a decir, Señor, realmente la raza humana estaba perdida, no tenía salvación. Satanás ganó, ¿verdad? Como quien dice, el primer round de la pelea cuando introdujo el pecado, y ya después ya venía contaminada toda la raza humana. Iban a morir fuera de la presencia de Dios. Y de pronto el Señor, que ya tenía el plan desde antes de la fundación del mundo, viene, muere por nosotros y nos da la posibilidad de vivir una vida mejor, una vida que no tenga toda esta maldad, que no esté tan degenerada, que no esté tan pecaminosa. Eso es lo que nosotros tenemos que valorar. Señor, yo no quiero seguir viviendo en pecado porque no me satisface, no trae nada bueno, no trae bendición. Uno mismo tiene que desear, como hablábamos recién, despojarnos, tirar todo lo que venía del diablo, porque todo lo que no viene de Dios, ¿de quién viene? Del diablo. ¿Qué elijo cada día yo? Hacer lo que me dice la palabra de Dios, hacer lo que me dice Cristo que murió por mí, que me trajo la salvación, o seguir haciendo lo que el enemigo quiere que haga, con todos esos deseos egoístas, perversos. Ojalá que nosotras podamos decidir cada día levantarnos, cuando nos levantamos a la mañana, y decir, Señor, yo me quiero despojar de este viejo hombre, del viejo hombre de pecado. Quiero ponerme tu vestidura, ¿verdad? Y si vamos a Efesios, donde habla de la armadura de Dios, ahí tenemos, ¿verdad?, un ejemplo de cómo vestirnos con la armadura de Dios. Ojalá que nosotros podamos decidir cada día querer hacer lo que Dios quiere que hagamos, pero que nazca realmente de un corazón que puede ver el pecado, la gravedad del pecado, la gravedad de vivir en la carne. Porque las únicas que perdemos, o el único que pierde, es el ser humano. Dios es Dios. No le afecta, sí, a lo mejor en lo emocional, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice que Él quiere que todo ser humano venga a la salvación. Dios no gana nada, no tiene ningún beneficio de tu salvación y la mía, porque Él es Dios. Los únicos beneficiados de recibir la palabra de Dios y de querer cambiar somos nosotros, son nuestras familias, nuestros hijos, nuestros esposos. Uno tiene que querer cambiar y vivir una vida victoriosa. Amén. Amén. Vamos a leer la última cita de hoy. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Si alguno lo encontró y lo quiere leer. Amén. 19:30, ¿verdad? Juan, sí, Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. El Señor, con su muerte, acabó la obra. Y nosotros tenemos que creerlo, que con la muerte de Cristo, Dios trajo salvación a nuestras vidas y trajo el poder de vivir una vida en victoria. Consumado es, ya hice todo lo que tenía que hacer para darle a los que creen en mí el poder de vivir una vida alejada del pecado. Amén. Amén. Si terminamos entonces, vamos a orar y dejamos el resto para la semana que viene.
Señor, te damos gracias en esta tarde por esta hermosa palabra. Señor, porque tú nos aseguras de que si vivimos una vida que te agrada a ti, con todas las bendiciones que significa el venir a tu camino, Señor, vamos a vivir una vida de alegría, de gozo. Señor, una vida sin maldad, una vida que quiere servir a los demás, que se quiere dar con todo el corazón. Señor, que tu palabra penetre en nuestros corazones para que pueda llegar y hacer en nosotros la voluntad, Señor, que tú quieres que hagamos. Te bendecimos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.